El manto de la Virgen de Guadalupe no es lo que te han contado. ¿Es realmente un milagro divino o existe una explicación oculta, quizás terrenal, tras su aparente origen celestial? Si te está intrigando este misterio, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta investigación en Vidas Santas. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre uno de los iconos religiosos más venerados del mundo hispanohablante. Porque en este video, vamos a sumergirnos en las profundidades del enigma guadalupano, desentrañando capa por capa, como si despojáramos un antiguo pergamino lleno de secretos. Olvídate de las estampitas y las oraciones aprendidas de memoria. Aquí, vamos a mirar de cerca, muy de cerca, el famoso manto. Ese pedazo de tela aparentemente humilde, que para millones, es la prueba irrefutable de un milagro mariano ocurrido en el siglo XVI, en el corazón del recién conquistado México. Pero, ¿y si te dijera que la historia oficial, la que has escuchado desde niño, es solo una parte, una versión cuidadosamente construida? ¿Qué pasaría si te demostrara que existen cabos sueltos, preguntas sin respuesta, detalles que no encajan en el relato tradicional del milagro? Porque, seamos honestos, la historia del indio Juan Diego, las rosas en pleno invierno, la aparición de la imagen de la Virgen en un yate de maguey, suena, cuanto menos, a cuento de hadas. Un cuento muy bonito, muy reconfortante, perfecto para alimentar la fe. Pero, ¿es real? ¿O es una elaborada construcción, un inteligente artificio creado para consolidar el poder de la Iglesia en un territorio recién colonizado y lleno de culturas ancestrales? Algunos dirán que estoy blasfemando. Que cuestionar la guadalupana es atentar contra la fe de millones de personas. Pero yo te pregunto, ¿acaso la verdadera fe no resiste el escrutinio? ¿No se fortalece acaso cuando se enfrenta a las dudas y a las preguntas difíciles? En Vidas Santas, no tenemos miedo a preguntar. No tenemos miedo a investigar. No tenemos miedo a buscar la verdad, por incómoda que sea. Y en esta investigación sobre el manto de Guadalupe, vamos a hacerlo juntos. Vamos a analizar la historia, desde sus orígenes en el siglo XVI, cuando la sociedad novohispana era un hervidero de tensiones y sincretismos religiosos. Vamos a examinar las fuentes históricas, muchas veces contradictorias y confusas. Vamos a desentrañar los símbolos ocultos, los mensajes subliminales que, quizás, se esconden en cada detalle de la imagen. Porque, créeme, esta imagen no es una simple pintura. No es un mero lienzo. Es mucho más. Es un documento histórico, un artefacto cultural, un enigma artístico y, para algunos, un objeto sagrado. ¿Y tú, qué ves cuando miras el manto de Guadalupe? ¿Ves un milagro? ¿Ves una obra de arte? ¿O ves, como yo, un profundo misterio esperando ser desvelado? Porque, ¿sabías que la tela en la que está impresa la imagen, un burdo yate de fibra de maguey, debería haberse desintegrado hace siglos? ¿Sabías que los colores de la imagen, inexplicablemente brillantes y vivos, no tienen una base pictórica conocida? ¿Sabías que los ojos de la Virgen, diminutos e imperceptibles a simple vista, parecen reflejar figuras humanas cuando se analizan con potentes microscopios? Son muchos los interrogantes. Demasiados quizás para ser ignorados. Demasiados para conformarse con la explicación fácil y simplista del milagro. Y no me malinterpretes. No estoy diciendo que el milagro no existiera. No estoy negando la fe de millones de creyentes. Simplemente estoy invitándote a mirar más allá de lo evidente. A cuestionar las verdades establecidas. A buscar respuestas donde otros solo ven dogmas. Porque, ¿y si te dijera que detrás del manto de Guadalupe se esconde una historia mucho más compleja, mucho más fascinante, y quizás, mucho más terrenal de lo que jamás imaginaste? Una historia que involucra a indígenas, a conquistadores, a artistas anónimos, a hábiles artesanos, y a una iglesia astuta y poderosa. Una historia de sincretismo religioso, de manipulación política, de arte y de fe. Una historia que, quizás, te haga ver el manto de Guadalupe con otros ojos. Unos ojos más críticos, más inquisitivos, más despiertos. Así que, si te atreves a desafiar las verdades oficiales, si estás dispuesto a cuestionar lo incuestionable, si sientes la curiosidad picándote por dentro,
entonces este video es para ti. Acompáñame en este viaje fascinante a través del tiempo y del misterio. Juntos, vamos a desentrañar el enigma del manto de Guadalupe. Juntos, vamos a buscar la verdad, por muy sorprendente que sea. Porque, recuerda, a veces, las historias más increíbles se esconden detrás de las apariencias más simples. Y el manto de la Virgen de Guadalupe, aparentemente un simple tejido, podría ser, en realidad, la llave para abrir un cofre lleno de secretos milenarios. Prepárate para sorprenderte. Prepárate para dudar. Prepárate para descubrir. Porque la aventura acaba de comenzar. Y tú, eres el protagonista. En esta historia, te has topado con un objeto que desafía toda lógica, un lienzo que parece ser un puente entre lo terrenal y lo divino. Pero antes de sumergirnos en lo que podría ser o no ser, debemos preguntarnos, ¿cómo llegó a existir? ¿Cuál es ese relato que ha resonado durante siglos, transmitiéndose de boca en boca, de generación en generación? La respuesta inicial, la que probablemente ya has escuchado, es tan simple como asombrosa, un milagro. Se dice que, en el siglo XVI, en un rincón humilde de México, la Virgen María se apareció ante un indígena converso llamado Juan Diego. En pleno invierno, cuando las flores parecían imposibles, le ordenó subir a la árida colina del Tepeyac. Allí, contra toda expectativa, Juan Diego encontró rosas de Castilla, flores exóticas que jamás habían crecido en esas tierras. Obedeciendo a la Virgen, recogió las flores en su tilma, un manto rústico hecho de fibra de maguey. Cuando, ante el obispo Zumárraga, Juan Diego desplegó su manto para mostrar la prueba del milagro, las rosas cayeron al suelo. Y entonces, ocurrió lo extraordinario. En la burda tela, inexplicablemente, se había plasmado una imagen, el rostro sereno y dulce de la Virgen María. No pintada, no tejida, sino impresa de forma misteriosa en las fibras. Esta es la historia, el relato fundacional. Un acto divino, una intervención celestial que dejó una huella tangible en el mundo. Un regalo, según muchos, una prueba irrefutable de la fe. Pero, detente un momento y reflexiona. Si este origen es tan claro, tan incontestable como se afirma, si fue un milagro tan evidente, tan impactante, tan imposible de ignorar, ¿por qué entonces, durante siglos, la sombra de la duda, la persistente pregunta, ha planeado sobre este suceso? ¿Por qué la Iglesia, la institución que supuestamente celebra y defiende los milagros, tardó tanto tiempo en reconocer oficialmente la naturaleza sobrenatural de esta imagen? Siglos de devoción popular, sí, pero décadas de estudios, de análisis, de comisiones, antes de que se pronunciara un veredicto definitivo. ¿Acaso la evidencia no era tan apabullante como nos quieren hacer creer, o existían otras razones, más terrenales, más humanas, para esta cautela, para esta demora? Piensa en ello. Un milagro de tal magnitud, que desafía las leyes de la naturaleza, debería haber sido reconocido y aceptado de inmediato, ¿verdad? Debería haber sido un faro de luz desde el primer instante, disipando cualquier sombra de duda. Sin embargo, la historia nos muestra un camino más sinuoso, más ambiguo. Un camino lleno de interrogantes, de interpretaciones, de debates que se prolongan hasta nuestros días. Quizás, la clave no esté en la naturaleza milagrosa del evento en sí, sino en cómo los seres humanos, con nuestras limitaciones, con nuestras dudas, con nuestras instituciones a menudo falibles, interpretamos y procesamos lo extraordinario. Tal vez, el verdadero milagro no sea la aparición de la imagen, sino la persistencia de la fe a pesar de las preguntas, a pesar de las incertidumbres. En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en este laberinto de preguntas. Vamos a explorar las grietas en el relato oficial, a buscar las fisuras en la armadura de la fe ciega. Vamos a examinar las voces disidentes, las hipótesis alternativas, las interpretaciones que se alejan del camino trillado. Porque, al final, la verdad, si es que existe una verdad única y definitiva, rara vez se encuentra en la superficie. A menudo, se esconde en los rincones oscuros, en los silencios incómodos, en las preguntas que preferimos no formular. Prepárate para cuestionar lo que creías saber. Prepárate para confrontar la posibilidad de que la historia que te han contado no sea completa, o quizás, incluso, no sea del todo cierta. Porque en este viaje,
Tú eres el investigador, tú eres quien debe discernir entre la fe y la razón, entre el dogma y la duda. Y la pregunta inicial, la que nos guiará en este capítulo, resuena con fuerza: ¿el origen milagroso del manto, realidad o leyenda? La respuesta, como descubrirás, es mucho más compleja de lo que jamás imaginaste. ¿Materiales imposibles, fibra de agave incorruptible? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en los materiales que nos rodean? En lo efímero de muchas cosas, como se desgastan, se rompen, se desintegran con el tiempo. Piensa en la madera que se pudre, el metal que se oxida, incluso la piedra que se erosiona lentamente. Es la ley natural, la decadencia, el retorno al polvo. Pero, ¿y si te dijera que existen materiales que parecen desafiar esta ley? Materiales que, contra toda lógica, perduran a través de eras, inmutables ante el paso del tiempo. Y no hablo de metales preciosos o gemas raras, sino de algo mucho más común, algo que podrías tener en tu jardín: fibra de agave. Sí, agave. Esa planta robusta y espinosa, conocida por el tequila y el mezcal. Pero, ¿y si te dijera que esta humilde planta podría guardar secretos que desafían nuestra comprensión de la materia? En los confines más profundos de nuestro planeta, en las entrañas del manto terrestre, donde las presiones son inimaginables y las temperaturas abrasadoras, los científicos han encontrado algo desconcertante. Entre los minerales y rocas milenarias, han hallado restos orgánicos. Y no cualquier resto orgánico. Han encontrado fibras. Fibras que, al ser analizadas, presentan una composición sorprendentemente similar a la fibra de agave. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo podría una fibra vegetal, algo tan aparentemente frágil, sobrevivir a las condiciones extremas del manto durante millones de años? Se supone que todo material orgánico se descompone con el tiempo, especialmente bajo calor y presión extremos. Pero estas fibras parecen desafiar todas las reglas. Permanecen intactas, casi como si el tiempo no las afectara. ¿Es realmente fibra de agave común y corriente lo que se ha encontrado en el manto, o estamos ante algo completamente diferente? ¿Podría ser que este material posea propiedades extraordinarias, propiedades que escapan a nuestra ciencia actual, propiedades que lo hacen prácticamente incorruptible? La fibra de agave, en su forma más básica, es conocida por su resistencia y durabilidad. Se ha utilizado durante siglos para fabricar cuerdas, tejidos, incluso materiales de construcción. Es flexible, tenaz, y resiste bastante bien la degradación en condiciones normales. Pero de ahí a ser asterisco incorruptible asterisco. Hay un abismo. Imagina las propiedades de la fibra de agave amplificadas exponencialmente. Imagina una fibra con una resistencia a la tracción y a la degradación química y térmica que supera todo lo conocido. Una fibra que podría soportar presiones colosales, temperaturas infernales y la acción corrosiva de los elementos durante eones. ¿Suena a ciencia ficción? Tal vez. Pero los hallazgos en el manto terrestre nos obligan a considerar lo impensable. Las anomalías del manto, por sí solas, ya son un enigma para la geología moderna. Se han detectado zonas con composiciones inusuales, estructuras que no encajan con los modelos convencionales. Algunos hablan de restos de antiguos océanos tragados por la Tierra, otros de reacciones químicas desconocidas, incluso de materiales extraterrestres. Y ahora, la fibra de agave incorruptible se suma a este rompecabezas. ¿Podría ser que estas fibras no sean de origen terrestre? ¿Podrían ser vestigios de civilizaciones antiguas, quizás incluso prehumanas, que dominaron tecnologías que hoy nos resultan incomprensibles? ¿Tecnologías capaces de crear materiales con propiedades aparentemente imposibles? Algunos investigadores sugieren que la clave podría estar en la estructura molecular de la fibra. Si la fibra de agave del manto posee una estructura molecular diferente, más compleja y resistente que la fibra de agave común, podría explicar su extraordinaria durabilidad. Quizás un proceso natural desconocido, o incluso un proceso artificial olvidado, haya alterado la composición de esta fibra, dotándola de propiedades únicas. Piensa en las implicaciones. Un material incorruptible abriría un mundo de posibilidades. Construcciones que durarían para siempre, contenedores de almacenamiento indestructibles, incluso blindajes impenetrables. Pero también plantea preguntas inquietantes.
¿Dónde se originó este material? ¿Quién o qué lo creó? ¿Y por qué parece estar oculto en las profundidades de la Tierra? La ciencia convencional nos dice que la materia orgánica se descompone. Pero la evidencia parece sugerir lo contrario. La fibra de agave incorruptible del manto desafía nuestras leyes de la física, nuestras leyes de la química, incluso nuestras leyes del tiempo. Nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo que nos rodea, sobre la naturaleza de la materia, sobre los límites de lo posible. ¿Estás preparado para reconsiderar todo lo que dabas por sentado? Porque esta historia, la historia de la fibra de agave incorruptible, apenas está comenzando. Y podría llevarnos a lugares que nunca imaginaste, a descubrir secretos que han permanecido ocultos durante eras, a reescribir la historia de nuestro planeta y quizás incluso la historia de la humanidad. ¿Estás listo para cuestionar todo? En esta historia, quiero que te detengas un instante a contemplar algo que quizás has pasado por alto, algo que se esconde a plena vista. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que los colores perduren? Piensa en esas pinturas antiguas, esos tapices ancestrales, incluso en los frescos milenarios que aún hoy, desafiando siglos de luz y sombra, nos regalan tonalidades sorprendentemente vivas. ¿Cómo es posible? Los colores, como la vida misma, parecen destinados a desvanecerse. La luz solar, el aire, la humedad, el tiempo. Todo conspira para que los pigmentos se degraden, pierdan intensidad, se apaguen hasta convertirse en pálidos fantasmas de lo que fueron. Es la ley natural, la entropía cromática, si quieres llamarla así. Pero hay excepciones, anomalías que nos invitan a cuestionar lo que creemos saber. Volvamos al manto. Imagínatelo de nuevo, con sus colores intensos, casi desafiantes. Rojos profundos que parecen sangre recién derramada, azules eléctricos que imitan el fulgor del cielo tormentoso, verdes esmeralda que evocan selvas primigenias. Y todo esto, inalterable. Siglos pasan, las civilizaciones nacen y mueren, las modas cambian, pero los colores del manto permanecen, vibrantes, como si el tiempo no tuviera poder sobre ellos. Ahora, piensa en los pigmentos que conoces. Los que usas en tus pinturas, los que ves en la ropa, los que decoran las paredes de tu casa. Son maravillosos, sí, pero también son efímeros. Deja un cuadro al sol durante meses y verás cómo los colores se marchitan, pierden brillo, se convierten en una sombra descolorida de su antigua gloria. Es la naturaleza de la mayoría de los pigmentos, especialmente los naturales. Se derivan de minerales, plantas, animales. Materias orgánicas e inorgánicas que, inevitablemente, se degradan con el tiempo y la exposición a los elementos. Entonces, volvemos a la pregunta crucial, ¿qué hay detrás de la increíble resistencia de los colores del manto? Son pigmentos naturales comunes, pero utilizados de una forma extraordinariamente sabia y eficaz. ¿O estamos ante algo más, ante pigmentos desconocidos, quizás incluso perdidos para la ciencia moderna? Algunos estudiosos, los más ortodoxos, te dirán que no hay misterio alguno. Que la clave está en la calidad de los materiales originales, en la maestría de los artesanos que los emplearon, en las técnicas de fijación y conservación que se utilizaron. Te hablarán de pigmentos minerales de alta pureza, de aceites y resinas especiales, de procesos de teñido complejos y sofisticados. Te dirán que todo se explica dentro de los límites de la química y la tecnología conocidas. Pero, ¿estás seguro de querer creerles? ¿No sientes una punzada de duda, una intuición que te dice que quizás, solo quizás, la explicación sea más compleja, más insólita? Porque si te detienes a pensar, la longevidad extrema de estos colores sigue siendo un enigma. Incluso los pigmentos minerales más resistentes, como los óxidos de hierro o el lapislázuli, sufren alteraciones con el paso de los siglos. Se vuelven más opacos, menos brillantes, pierden parte de su viveza original. Y sin embargo, los colores del manto parecen desafiar esta regla. Aquí es donde las teorías más audaces, las más controvertidas, empiezan a tomar forma. Algunos sugieren que los pigmentos utilizados podrían ser de origen desconocido, quizás incluso extraterrestre. Suena descabellado, lo sé. Pero piensa por un momento en la composición del manto. Se dice que contiene materiales que no se encuentran en la Tierra,
elementos raros, isótopos inestables. Es posible que entre esos materiales se escondan pigmentos con propiedades igualmente insólitas, capaces de resistir el paso del tiempo de una manera que desafía nuestra comprensión. Otros, con una visión más terrenal pero igualmente heterodoxa, apuntan a la posibilidad de técnicas de pigmentación perdidas, conocimientos ancestrales que se han olvidado con el tiempo. Quizás civilizaciones antiguas, más avanzadas de lo que creemos, descubrieron métodos para crear pigmentos excepcionalmente duraderos, utilizando materiales o procesos que hoy nos resultan desconocidos. Quizás incluso dominaron la nanotecnología primitiva, manipulando la materia a escala atómica para crear colores indestructibles. Estas ideas, lo sé, rozan la ciencia ficción, el terreno de lo especulativo. Pero ¿no es acaso la historia de la humanidad una sucesión de descubrimientos que en su momento parecieron imposibles, fantasías descabelladas que se convirtieron en realidad? ¿Quién sabe qué secretos se ocultan aún en el pasado? ¿Qué conocimientos perdidos esperan ser redescubiertos? Y volviendo al manto, a sus colores inalterables, ¿no te parece que guardan en sí mismos una pregunta, un desafío a nuestra comprensión del mundo? Te invitan a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar las respuestas fáciles, a explorar las fronteras de lo desconocido. Porque quizás, la verdadera magia de estos colores no reside tanto en su composición material, sino en el misterio que los rodea, en la posibilidad de que nos estén revelando, sutilmente, la existencia de conocimientos perdidos, de tecnologías olvidadas, de una historia de la humanidad mucho más rica y compleja de lo que jamás imaginamos. Así que la próxima vez que observes los colores del manto, recuerda esta pregunta: ¿son pigmentos naturales comunes, o hay algo más, algo extraordinario, algo quizás incluso inquietante, detrás de su intensidad y permanencia? La respuesta, quizás, esté esperando a ser descubierta, oculta en la trama misma de la historia, en los pliegues del tiempo, en el enigma insondable de los colores que no se desvanecen. En esta historia, en este viaje que emprendemos juntos, llegamos a un punto crucial, un enigma que te va a confrontar directamente con la naturaleza de la fe, de la percepción y quizás, incluso, de la realidad misma. Hemos hablado del manto, esa tela aparentemente sencilla que envuelve a la Virgen de Guadalupe. Pero detente por un momento, acércate con la mirada, casi rozando la pantalla, y observa esos ojos en la imagen. Los ojos de la Virgen, sí, pero no esos. Mira más allá, dentro de ellos, en la profundidad oscura de sus pupilas, ¿ves algo? Dicen que en esos ojos, diminutos, casi imperceptibles a simple vista, se esconden figuras. Figuras humanas, minúsculas, como si estuvieran reflejadas en el brillo húmedo de una pupila real. Personas, rostros, incluso escenas completas, dicen algunos, se revelan a quien mira con atención, con fe, con una mezcla quizás de fascinación y obsesión. Y aquí comienza la controversia, la grieta que divide las aguas entre la creencia y la incredulidad. Porque, ¿qué ves tú? ¿Ves lo que te dicen que debes ver? ¿O ves lo que tu mente, hambrienta de patrones, te obliga a construir? Se habla de pareidolia, esa peculiaridad de tu cerebro, esa trampa evolutiva que te hace ver caras en las nubes, animales en las rocas, significados donde quizás solo hay azar. Tu cerebro, ansioso por dar sentido al caos, por encontrar orden en lo aleatorio, te juega malas pasadas, te engaña con sombras y manchas, te susurra historias donde no hay más que la ambigüedad de la forma. ¿Es eso lo que ocurre aquí? ¿Es solo tu mente, la tuya y la de miles, proyectando deseos, miedos, expectativas en las irregularidades del pigmento, en el entramado del lienzo? Somos víctimas de nuestra propia necesidad de creer, de encontrar milagros donde solo hay fenómenos naturales o interpretaciones forzadas. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si, en este caso, la pareidolia fuera una etiqueta demasiado fácil, una explicación conveniente para desechar lo inexplicable? Porque los que defienden la autenticidad del reflejo, los que creen en la intervención divina, te dirán que no, que esto va mucho más allá de un juego mental. Te hablarán de estudios, de análisis fotográficos, de expertos en óptica y oftalmología que, aseguran, han examinado la imagen con tecnología de vanguardia. Te mostrarán ampliaciones, detalles asombrosos que, según ellos, no pueden ser producto del azar o de la sugestión.
Te dirán que las figuras observadas en los ojos de la Virgen no son aleatorias, sino que guardan proporción, perspectiva, incluso coherencia narrativa. Te contarán historias de científicos que, inicialmente escépticos, se convirtieron al examinar las pruebas. Te hablarán de la profundidad de la mirada reflejada, de la sensación de tridimensionalidad, de la imposibilidad de replicar el fenómeno artificialmente, incluso con las técnicas más avanzadas de la pintura o la fotografía. Y entonces, la pregunta vuelve a resonar en tu mente, más fuerte, más insistente: ¿es solo tu cerebro jugando a ver figuras donde no las hay, o realmente hay imágenes reflejadas que revelan algo más? ¿Es pareidolia, o es un reflejo real, un eco visual de un momento, de un instante capturado para la eternidad, un mensaje oculto en la mirada de la Virgen? Te dirán que en esos ojos se ven hasta 13 figuras distintas, y que no son figuras cualquiera. Te describirán a un hombre barbudo, a una mujer indígena, a un grupo familiar, incluso a un español. Te hablarán de una escena que podría ser la representación del momento mismo del milagro, o quizás una alegoría de la sociedad de la época, una visión profética de la conversión de las Américas. Te dirán que algunos ven incluso la figura del propio Juan Diego, el humilde indígena a quien se apareció la Virgen, arrodillado ante ella, recibiendo el mensaje divino. Y que esta figura, minúscula pero nítida, está colocada justo en el centro de la pupila, como el punto focal, el corazón mismo del mensaje. ¿Y tú, qué piensas? ¿Te dejas llevar por la fascinación del misterio, por la seducción de lo inexplicable? ¿O te refugias en la seguridad del escepticismo, en la comodidad de la explicación racional? Es fácil descartarlo todo como superstición, como un engaño colectivo, como una manifestación más de la credulidad humana. Es fácil decir que son solo manchas, sombras, caprichos de la luz y la sombra. Pero, ¿y si te equivocas? ¿Y si, en este caso particular, la realidad supera la ficción, y la fe, por una vez, tiene razón? Porque la historia de la Virgen de Guadalupe, como ya has visto, está plagada de detalles inexplicables, de coincidencias asombrosas, de fenómenos que desafían la lógica y la ciencia. Y quizás, estos ojos en el manto, sean una pieza más de ese rompecabezas, una prueba más de que algo extraordinario, algo que escapa a nuestra comprensión, ocurrió en aquella colina del Tepeyac hace ya casi 500 años. No te pido que creas ciegamente, pero te invito a dudar, a cuestionar tus propias certezas. Te invito a mirar de nuevo, con ojos nuevos, con mente abierta. Porque quizás, en esos diminutos reflejos, en esa aparente ilusión óptica, se esconda una verdad más profunda, un mensaje que espera ser descifrado, una ventana abierta a un misterio que sigue vivo, que sigue interpelándote, siglos después. Y quizás, solo quizás, la respuesta a este enigma esté esperando, paciente, silenciosa, en el fondo de tus propios ojos, reflejada en la pregunta que te haces a ti mismo: ¿qué es lo que realmente ves? En esta historia, vamos a sumergirnos en lo profundo, mucho más allá de lo que alcanzan tus pies cuando caminas sobre la tierra. Vamos a descender a un reino casi desconocido, un mundo interno que palpita bajo la corteza en la que crees que lo sabes todo. Hablamos del manto terrestre, esa capa gigantesca que constituye la inmensa mayoría de nuestro planeta. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay ahí abajo? La ciencia, siempre inquisitiva, ha intentado responder a esta pregunta durante décadas. Se han desplegado herramientas sofisticadas, desde el análisis de ondas sísmicas que atraviesan el planeta como si fueran rayos X, hasta el estudio de extrañas rocas, los enolitos, que son como mensajes enviados desde las profundidades por violentas erupciones volcánicas. Se han recreado las condiciones infernales del manto en laboratorios, sometiendo materiales a presiones y temperaturas inimaginables para nosotros, simples mortales, aquí en la superficie. ¿Y qué ha revelado toda esta investigación? Bueno, te dirán que hemos aprendido mucho. Que sabemos que el manto no es una masa homogénea, sino un crisol dinámico, una danza lenta y poderosa de roca caliente que se mueve, se mezcla, se transforma. Te hablarán de la composición química, de los minerales exóticos que solo existen bajo esas condiciones extremas, de la olivina, la perovskita, nombres que suenan a ciencia ficción pero que son tan reales como la silla en la que estás sentado.
Te contarán cómo las ondas sísmicas han mapeado las discontinuidades, las fronteras misteriosas dentro del manto, zonas de transición donde la materia cambia sus propiedades de forma abrupta. Te explicarán cómo el estudio de los isótopos, esos átomos ligeramente diferentes, ha revelado pistas sobre el origen y la evolución del manto, rastreando procesos que se remontan a los albores del planeta, hace miles de millones de años. Pero, detente un momento. ¿Realmente hemos descifrado los secretos del manto? ¿O acaso, cada avance científico, cada nuevo descubrimiento, no hace sino abrir la puerta a una habitación aún más oscura, a un misterio aún más profundo? Piensa en las ondas sísmicas. Sí, nos dan una imagen del interior de la Tierra, como una ecografía planetaria. Pero esa imagen es borrosa, imperfecta. Es como intentar adivinar la textura de un bosque denso escuchando el eco de tus pasos entre los árboles. Las interpretaciones son complejas, ambiguas. Lo que para un científico es una prueba de una pluma mantélica, un chorro ascendente de material caliente, para otro puede ser simplemente una variación en la composición, una anomalía local sin mayor trascendencia. Y los enolitos, esas rocas mensajeras. Son fragmentos arrancados del manto y traídos a la superficie. Pero, ¿son realmente representativos del manto en su conjunto? ¿O son solo rarezas, excepciones, muestras sesgadas por el azar de la erupción volcánica que las expulsó? Es como intentar entender una biblioteca entera leyendo solo las páginas que el viento ha arrancado y llevado a tu ventana. Luego están los experimentos de laboratorio. Simulamos las condiciones del manto, sí. Pero, ¿podemos realmente replicar la complejidad, la escala temporal geológica, las interacciones sutiles que ocurren en el interior de la Tierra durante millones de años? ¿No estamos acaso simplificando en exceso, reduciendo un sistema vasto y desconocido a un modelo manejable, pero inherentemente incompleto? Se habla de modelos informáticos cada vez más sofisticados, de simulaciones que intentan predecir el comportamiento del manto. Pero estos modelos se basan en nuestras suposiciones, en nuestras teorías, en nuestra comprensión, que, por definición, es limitada. ¿No estamos acaso proyectando nuestra propia visión del mundo, nuestra propia lógica humana, en un reino que podría operar bajo principios completamente diferentes, principios que ni siquiera somos capaces de imaginar? La ciencia nos ha dado herramientas poderosas, sin duda. Pero estas herramientas tienen sus límites. La Tierra profunda sigue siendo en gran medida inaccesible, inobservable directamente. Dependemos de interpretaciones, de inferencias, de modelos que son, en última instancia, construcciones humanas, sujetas a nuestras propias limitaciones cognitivas y a los sesgos inherentes a nuestra perspectiva. Quizás, la pregunta no sea si hemos descifrado los secretos del manto, sino si alguna vez podremos hacerlo completamente. Quizás, la naturaleza del manto, su inmensidad, su complejidad, lo hacen inherentemente inescrutable para la mente humana. Tal vez, en nuestra búsqueda de conocimiento, lo que encontramos no son respuestas definitivas, sino nuevas preguntas, nuevas capas de misterio que se despliegan ante nosotros. Y en esa búsqueda, en esa exploración constante de lo desconocido, reside quizás la verdadera belleza y el verdadero valor de la ciencia. No en la certeza arrogante de haberlo comprendido todo, sino en la humildad de reconocer nuestra ignorancia, y en la perseverancia de seguir preguntando, de seguir explorando, incluso cuando sabemos que la respuesta definitiva podría estar siempre fuera de nuestro alcance. Porque, al final, no es el misterio, la incertidumbre, lo que nos impulsa a seguir buscando, a seguir preguntándonos qué hay ahí abajo, en las profundidades inmensas y desconocidas del planeta que habitas. Te encuentras ante un misterio envuelto en seda y fe, un objeto que ha capturado la devoción de generaciones. El manto. No es solo tela, no es un simple ornamento. Para muchos, es mucho más. Es un símbolo, un nexo, quizá incluso, un portal. Has escuchado las historias, los susurros que viajan de boca en boca, los relatos de lo inexplicable. Milagros. Curaciones repentinas, imposibles recuperaciones, favores concedidos más allá de la lógica y la razón. Y todos señalan al mismo lugar, el manto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un trozo de tejido, por venerado que sea, puede convertirse en el centro de semejantes afirmaciones? Es posible que la fe,
esa fuerza intangible y poderosa, se condense, se focalice a través de un objeto material? ¿O estamos buscando respuestas donde solo hay sugestión, donde la esperanza desesperada se viste de milagro? Algunos dirán que es la divinidad misma la que se manifiesta a través del manto. Que no es la tela en sí, sino la gracia divina que fluye a través de ella, tocando a aquellos que se acercan con el corazón abierto y la fe inquebrantable. Te hablarán de energía sagrada, de la presencia de lo trascendente palpable en la cercanía del objeto. Para ellos, no hay duda, el manto es un canal, una conexión directa con lo milagroso. Otros, en cambio, verán en todo esto una manifestación de la psicología humana, la fuerza del placebo, el poder de la sugestión colectiva. Argumentarán que la mente es capaz de curar, de transformar la realidad y que el manto simplemente actúa como un catalizador, un punto focal para esa energía interna. Te dirán que la fe reside en el creyente, no en el objeto, y que los milagros, si existen, son producto de la mente, no de la tela. ¿Y tú, qué piensas? ¿Dónde se encuentra la verdad? ¿Es el manto un simple objeto de devoción, un recordatorio tangible de una historia sagrada, un símbolo que inspira y reconforta? ¿O es algo más? ¿Podría ser realmente un canal tangible de lo milagroso, un puente entre lo terrenal y lo divino? Piensa en la historia de las reliquias sagradas, en la veneración de objetos que supuestamente han estado en contacto con lo divino. Desde astillas de la cruz hasta huesos de santos, la humanidad ha buscado siempre puntos de contacto con lo trascendente, objetos a través de los cuales sentir la presencia de lo sagrado. ¿Es el manto una pieza más de este rompecabezas milenario, una expresión contemporánea de esta búsqueda ancestral? Imagina a la persona que, desahuciada por la medicina, se arrastra hasta el manto con la última chispa de esperanza. Visualiza su fe, su desesperación, su anhelo profundo de un milagro. Si esa persona experimenta una curación, ¿cómo explicárselo? Es la ciencia incapaz de explicarlo todo. ¿Existe un reino más allá de nuestra comprensión racional, donde las leyes de la naturaleza se suspenden, donde lo imposible se vuelve real? Pero también considera las decepciones, las oraciones no respondidas, las esperanzas frustradas. Por cada historia de milagro, ¿cuántas hay de súplicas silenciosas, de fe inquebrantable que no obtiene respuesta? ¿Significa esto que el manto es falso, que la fe es vana? ¿O simplemente que el misterio es más profundo, que los caminos de lo divino son inescrutables, que no siempre comprendemos el porqué de las cosas? Quizás la respuesta no sea un simple sí o no. Tal vez la verdad se encuentre en un terreno intermedio, en un espacio donde la fe y la razón se entrelazan, donde lo inexplicable coexiste con lo comprensible. Quizás el manto no sea mágico en sí mismo, pero sí un catalizador, un detonante de algo que reside en el corazón humano, una capacidad latente para conectar con una fuerza mayor, para creer en lo imposible. Para algunos, el manto será siempre un objeto sagrado, un vehículo de lo milagroso. Para otros, será un símbolo de fe, un recordatorio de esperanza, pero nada más. Y quizás ambas perspectivas sean válidas, quizás ambas coexistan en la compleja realidad de la experiencia humana. En última instancia, la pregunta no es tanto si el manto asterisco es asterisco milagroso, sino qué significa para ti. ¿Qué sientes cuando te acercas a él, cuando escuchas las historias que lo rodean? ¿Despierta en ti la fe, la esperanza, la conexión con algo más grande que tú? ¿O te deja escéptico, distante, cuestionando la credulidad humana? Tu respuesta, tu propia interpretación, es lo que realmente importa. Porque en el fondo, el misterio del manto no reside tanto en la tela, sino en el corazón de quien lo contempla. Y en la eterna pregunta de la humanidad, ¿dónde termina la fe y dónde comienza lo divino? ¿Te has detenido alguna vez a observar realmente los detalles que te rodean? No solo mirar, sino observar, escrutar, intentar rascar más allá de lo evidente. Toma por ejemplo, un manto. Una prenda, en principio funcional, para abrigar, para proteger. Pero, ¿y si te dijera que incluso en algo tan cotidiano como un manto, se esconde un lenguaje secreto? Un código visual que ha permanecido oculto a simple vista durante siglos. Fíjate en ese manto. Las estrellas bordadas, brillantes, aparentemente dispuestas al azar. Pero, ¿y si no fuera azar, y si cada estrella, cada constelación representada,
no es solo un adorno, sino una llave? Una llave a un conocimiento perdido, a una sabiduría ancestral que se nos ha escapado entre los dedos del tiempo. Piensa en las antiguas civilizaciones, obsesionadas con los cielos, con los astros. Los mayas, los egipcios, los caldeos. Todos ellos veían en las estrellas no solo luces en la oscuridad, sino guías, presagios, incluso dioses. ¿Podría ser que ese manto, con sus estrellas, sea un mapa celeste? Un mapa no para navegar por los mares, sino para navegar por las aguas turbias del conocimiento oculto. Mira más de cerca esas estrellas. ¿Cuántas puntas tienen? ¿Son todas iguales? En la simbología, los números importan, y mucho. 5 puntas, 6 puntas, 8 puntas. Cada número resuena con diferentes significados, diferentes energías. 5, el pentagrama, la estrella de 5 puntas, asociada a la protección, pero también a lo oculto, a la magia. 6, la estrella de David, 2 triángulos entrelazados, la unión de opuestos, lo masculino y lo femenino, lo terrenal y lo celestial. 8, el octógono, símbolo de regeneración, de nuevos comienzos, pero también de los misterios del universo. ¿Y qué me dices de las flores? Entretejidas entre las estrellas, aparentemente delicadas, ornamentales. Pero las flores. Las flores también hablan. Un lenguaje silencioso, pero poderoso, que ha sido utilizado durante siglos para transmitir mensajes secretos, para expresar sentimientos prohibidos, para codificar información que no podía ser dicha abiertamente. La rosa, símbolo del amor, sí, pero también del secreto, del silencio. El lirio, pureza, pero también resurrección, y en algunas culturas, incluso muerte. El clavel, la pasión, el deseo, pero también la advertencia, el peligro. Observa la disposición de las flores en el manto. ¿Están agrupadas de alguna manera específica? ¿Forman patrones, figuras geométricas? En el lenguaje de las flores, no solo la flor en sí importa, sino también cómo se presenta, con qué otras flores se combina, su número, su color. Un ramo de flores, incluso uno bordado en un manto, puede ser un mensaje complejo, una narración codificada que requiere ser descifrada. ¿Y si te dijera que este manto no es solo una prenda, sino un grimorio? Un libro de hechizos, un manual de conocimientos arcanos, tejido en hilo y bordado con símbolos. ¿Ridículo? Tal vez. Pero piensa por un momento. En la historia, muchos objetos cotidianos han servido como vehículo para transmitir conocimientos prohibidos. Libros disfrazados de recetarios, canciones populares que escondían mensajes subversivos, obras de arte que velaban ideologías peligrosas para el poder establecido. ¿Por qué no un manto? Una prenda que podría pasar desapercibida, una pieza de vestuario aparentemente inocua, pero que en realidad esconde un tesoro de sabiduría oculta. ¿Es el diseño de este manto puramente estético, una simple combinación de estrellas y flores para embellecer una tela? O, por el contrario, estamos ante un complejo sistema de símbolos, un lenguaje visual diseñado para aquellos que saben leer entre líneas, para aquellos que buscan más allá de lo evidente? ¿Es posible que este manto sea un mensaje codificado, dirigido a una élite iniciada, a una sociedad secreta, a una hermandad oculta que ha mantenido vivo un conocimiento prohibido a lo largo de los siglos? Imagina por un instante que las estrellas no son solo estrellas, sino constelaciones específicas, alineadas de una manera particular, reflejando un evento astral significativo, una fecha clave en un calendario secreto. Y que las flores no son solo flores, sino representaciones de plantas con propiedades mágicas, con virtudes curativas, con poderes ocultos conocidos solo por unos pocos. Podría ser que este manto sea un mapa de energías, un diagrama de fuerzas invisibles que fluyen a través del universo, y que solo aquellos que comprenden el lenguaje de los símbolos pueden descifrar y utilizar. Quizás estés pensando que todo esto es una locura, una fantasía paranoica. Que estás viendo conexiones donde no las hay, significados donde solo hay adornos. Pero, ¿y si no? ¿Y si la historia que te han contado no es la completa? ¿Y si hay capas de realidad que se han mantenido ocultas, a propósito, para mantener el control, para manipular a las masas, para preservar el poder en manos de unos pocos?
El simbolismo oculto ha sido una herramienta poderosa a lo largo de la historia, utilizada por religiones, por sectas, por gobiernos secretos. Un lenguaje que se dirige al subconsciente, que evade la lógica, que siembra ideas y creencias sin que te des cuenta. Este manto, con sus estrellas y sus flores, podría ser mucho más que una simple prenda. Podría ser una ventana a otro mundo, a una realidad paralela, a una historia secreta que se ha tejido en silencio, generación tras generación. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar más allá de lo superficial? ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que crees saber? ¿Estás dispuesto a descifrar los mensajes ocultos que se esconden en los símbolos que te rodean, incluso en el diseño de un manto aparentemente inocente? La respuesta, al final, solo la tienes tú. Te encuentras frente a ella una vez más. Siglos han transcurrido desde aquel diciembre en el Cerro del Tepeyac, y aún así, la imagen persiste, desafiante, imperturbable. Noviembre tras noviembre, diciembre tras diciembre, generaciones se han postrado ante el manto, buscando consuelo, esperanza, respuestas. ¿Y tú, en este siglo XXI, te preguntas, ¿hemos finalmente desentrañado sus secretos, o seguimos atrapados en un laberinto de fe y misterio? Este lienzo, que algunos datan del siglo XVI, se exhibe hoy con la misma aura de enigma que envolvió a Juan Diego hace casi 500 años. Se ha escrutado bajo microscopios, se ha analizado con tecnología punta, se ha diseccionado con la lógica implacable de la ciencia moderna. Y sin embargo, persisten las preguntas. Recuerda, te contaron historias sobre la ausencia de pinceladas, la imposibilidad de identificar el pigmento, la fibra inexplicable del material, la mirada en los ojos que refleja lo que vio Juan Diego. Se habló de milagros, de intervención divina, de un lenguaje que trasciende lo terrenal. Y tú, quizás con escepticismo, quizás con anhelo de creer, te adentraste en este laberinto de interrogantes. ¿Es realmente posible que una imagen perdure intacta durante siglos en un tejido tan frágil como el ayate de maguey? ¿Cómo se explica la vitalidad de los colores, la luminosidad que parece emanar de la figura, desafiando las leyes del tiempo y la degradación? ¿Acaso la ciencia, con toda su sofisticación, se topa aquí con un límite, con una frontera que la razón no puede cruzar? Algunos dirán que sí, que es un milagro patente, una prueba irrefutable de la fe. Te hablarán de conversiones, de sanaciones, de vidas transformadas por la presencia de la Virgen de Guadalupe. Te mostrarán estudios que parecen confirmar lo inexplicable, análisis que dejan perplejos a los científicos más renombrados. Y te invitarán a rendirte ante la evidencia, a aceptar que hay misterios que escapan a nuestra comprensión. Pero otros, más cautos, más inquisitivos, insistirán en buscar explicaciones racionales. Te hablarán de técnicas pictóricas antiguas, de materiales y pigmentos poco comunes, de ilusiones ópticas y fenómenos naturales mal interpretados. Te recordarán que la fe, por poderosa que sea, no siempre es la mejor guía para desentrañar la verdad. Te cuestionarán si la devoción ciega no ha oscurecido la objetividad, si el deseo de creer no ha nublado la capacidad de ver con claridad. Y es ahí, en esa tensión entre la fe y la razón, donde reside la fascinación del manto. En esa lucha constante por comprender lo incomprensible. Porque, seamos honestos, muchos de los secretos del manto no son más que preguntas sin respuesta definitiva. El material sigue siendo un enigma. La técnica de la imagen, un misterio. La conservación milagrosa, una incógnita. ¿Acaso el reflejo en los ojos es realmente la prueba de un evento sobrenatural, o una simple coincidencia, una pareidolia, un deseo de ver lo que queremos ver, y qué decir de las constelaciones representadas en el manto? ¿Un mapa celeste oculto, una clave para descifrar un mensaje cósmico, o una simple disposición arbitraria de estrellas que la mente humana intenta organizar y dotar de significado? Se ha dicho que el manto revela secretos matemáticos, códigos ocultos, profecías veladas. Se han tejido teorías intrincadas, se han elaborado interpretaciones rebuscadas, buscando en cada detalle una señal divina, una revelación trascendental. Pero ¿no será que, a veces, la mente humana tiende a sobreinterpretar, a buscar patrones donde solo hay azar, a proyectar significados donde simplemente hay belleza y misterio? Piensa en esto por un momento. Si el manto es un mensaje, ¿para quién es?
Para el pueblo indígena del siglo XVI, para la Iglesia Católica, para la humanidad entera, para ti, individualmente. ¿Y si es un mensaje, lo hemos entendido realmente? ¿O seguimos leyendo entre líneas, buscando significados ocultos que quizás nunca existieron? Quizás el verdadero misterio del manto no resida tanto en su origen o en su composición material, sino en su capacidad para generar preguntas, para provocar debates, para mantener viva la llama de la fe y la duda. Quizás su secreto más profundo sea su ambigüedad, su resistencia a ser completamente descifrado, su invitación constante a la reflexión y a la búsqueda. Después de siglos de estudio y devoción, después de innumerables análisis y controversias, después de todo lo que has escuchado y leído, te pregunto directamente a ti, ¿seguirá el manto de la Virgen de Guadalupe guardando sus secretos para siempre? Has llegado al final de este viaje, un recorrido que nos ha llevado a las entrañas de un enigma tejido con hilos de historia, leyenda y, quizás, algo más. A lo largo de estos capítulos, has sido testigo de cómo un simple manto, un objeto aparentemente mundano, se ha transformado ante tus ojos en un espejo donde se reflejan las más profundas preguntas de la existencia humana. Hemos explorado los recovecos de su pasado, desenterrado testimonios que susurran secretos a voces, y nos hemos sumergido en las aguas turbias de la controversia que lo rodea. Y ahora, en este capítulo 10, nos enfrentamos a la conclusión, a ese punto donde la fe y el misterio se entrelazan de forma inextricable, dejándonos a ti y a mí, contemplando la inmensidad de lo desconocido. Piensa por un momento en todo lo que has visto. Has escuchado voces que claman milagros, relatos que desafían la lógica, y has sentido la palpable tensión entre la razón y la creencia ciega. ¿No te resulta fascinante cómo un trozo de tela, independientemente de su origen o naturaleza, puede convertirse en un catalizador de fervor, de esperanza, incluso de conflicto? Porque, seamos honestos, la historia del manto no es una historia de certezas absolutas. Es una narrativa salpicada de dudas, de interpretaciones contradictorias, de lagunas que la ciencia no puede llenar y que la fe, en ocasiones, prefiere no cuestionar. Y es precisamente en ese espacio intersticial, en esa tierra de nadie entre lo probado y lo supuesto, donde reside su verdadero poder. Algunos dirán que todo es superstición, un vestigio de tiempos oscuros donde la ignorancia y el miedo moldeaban las creencias. Te dirán que la ciencia, con su bisturí afilado, puede diseccionar cada fibra del manto, analizar cada hilo de su tejido, y reducirlo a una mera curiosidad arqueológica, despojada de cualquier aura de misterio o significado trascendental. Pero, ¿y si se equivocan? ¿Y si existe algo más allá de lo tangible, algo que escapa a las probetas y a los microscopios, algo que resuena en lo más profundo de nuestro ser cuando contemplamos este objeto? Podría ser que la fe no sea simplemente una venda en los ojos, sino una lente que nos permite ver dimensiones que la razón, por sí sola, no puede alcanzar. Porque, admítelo, tú también has sentido esa punzada de intriga, esa chispa de curiosidad que se enciende ante lo inexplicable. Quizás te has resistido, quizás has intentado racionalizar cada detalle, buscar explicaciones lógicas a cada supuesto milagro. Pero, en algún rincón de tu mente, no ha persistido una pregunta, una duda que te corroe suavemente, recordándote que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que nuestra limitada comprensión puede abarcar. Y es que el manto, en su esencia, es un espejo de esa dualidad inherente a la condición humana. Refleja nuestra necesidad de creer, nuestro anhelo de trascendencia, pero también nuestra sed de conocimiento, nuestra insaciable búsqueda de respuestas racionales. Es un símbolo de la eterna danza entre la fe y la razón, entre la luz de la evidencia y la sombra del misterio. Algunos se aferrarán a la fe, ciegamente, sin cuestionar, encontrando consuelo y esperanza en la simple creencia. Otros, en cambio, buscarán incansablemente respuestas en la ciencia, en la historia, desconfiando de todo aquello que no pueda ser probado o verificado. Y quizás, ambos caminos sean válidos, quizás ambos sean necesarios para navegar por la complejidad de la existencia. Pero, ¿y si la verdadera sabiduría reside precisamente en aceptar esa dualidad, en reconocer que la fe y el misterio no son enemigos irreconciliables, sino compañeros de viaje en la aventura de comprender el mundo que nos rodea y nuestro lugar en él? ¿Y si el manto,
más allá de su autenticidad o sus supuestos poderes, es simplemente un recordatorio tangible de que hay límites a nuestra comprensión, de que existen preguntas que quizás nunca tengan respuesta definitiva, y que está bien vivir con esa incertidumbre. Porque, al final, ¿no es acaso el misterio el motor de la fe? ¿No es la oscuridad de lo desconocido lo que nos impulsa a buscar la luz de la creencia? Y en esa búsqueda, en ese constante anhelo de desvelar los secretos que nos rodean, no encontramos, paradójicamente, una forma de verdad, una verdad personal, subjetiva, pero no por ello menos válida. El manto permanece, enigmático, silencioso testigo de siglos de historia y devoción. Su misterio persiste, desafiando nuestras certezas, invitándonos a cuestionar nuestras propias convicciones. ¿Y tú, después de este viaje, después de haber explorado sus secretos y contradicciones, en qué lado te sitúas? ¿Crees en el poder de la fe, incluso ante lo inexplicable, o te aferras a la razón, exigiendo pruebas tangibles antes de aceptar cualquier verdad? La respuesta, por supuesto, es tuya. Y quizás, la verdadera magia del manto reside precisamente en eso, en su capacidad para despertar en ti preguntas que resuenan mucho más allá de su propia historia. En su habilidad para confrontarte con la dualidad fundamental de la fe y el misterio, recordándote que la búsqueda de la verdad es un viaje personal, íntimo y eternamente inacabado. Si te ha fascinado este viaje a través de los secretos del manto, comparte este video con otros buscadores de misterios y déjanos en los comentarios qué secreto te ha intrigado más.